Compatriotas, en la columna de esta semana vamos a hablar sobre el tema predicar esperanza y redoblar la lucha. No es la primera vez que lo menciono, pero evidentemente un libro pilar que dejó el general Perón, que es Conducción Política, que a su vez tiene su origen en un libro muy anterior, cuando él era capitán en la Escuela Superior de Guerra, que era Apuntes de Historia Militar, ¿no? Pero donde ahí el método, como es en política, no es la persuasión, sino era el mando, ¿no? Un libro muy interesante, no sé si tiene mucha circulación, pero no digo a nivel de los militantes, porque realmente uno va a las bases y las cosas están muy claras, pero es un libro que daría la impresión que una buena parte de la llamada dirigencia peronista ha olvidado en cuanto a sus principios, en cuanto a sus valores, en cuanto a la forma de operar, ¿no es así? Dentro de ese verdadero manual, ¿verdad?, de conducción política, el general Perón habla, y esto es válido para toda causa, para toda idea, la importancia tanto de los predicadores como de los realizadores, ¿no? Porque evidentemente la fortaleza de una idea no solamente está en la exposición de esa idea, sino en la implementación, en llevar a la práctica, en ejecutar esa idea. Y justamente señala, bueno, que en todo movimiento existen sobre todo gente que pone el hincapié en la prédica, otros que ponen el hincapié en la acción, pero señala que el ideal de un cuadro político, de un dirigente político, es que pueda unir sobre todo ambas condiciones, ser un predicador y un realizador. También habla, ¿verdad?, de que un dirigente tendría que ser como un perfecto cuadrado, y no me refiero al, cuando uno dice sos un cuadrado, ¿verdad?, porque bueno, es una nulidad, sino en donde indudablemente los valores morales y los valores intelectuales tendrían que estar en la altura y en la base en un perfecto equilibrio, ¿no? Porque hemos tenido dirigentes con una alta capacidad intelectual, tenemos dirigentes con una alta capacidad intelectual y con una pésima condición moral, y tampoco basta que alguien sea probo o sea bueno, también tiene que tener la capacidad intelectual o la formación para eventualmente estar al frente de una responsabilidad, no solamente de un cargo público, sino al frente a lo mejor de una organización, de un movimiento, de una agrupación, de una entidad. Entonces, bueno, como decía el general, todo en su medida y armoniosamente, ¿no? La prédica equilibrada con la acción, lo moral equilibrado con lo intelectual, y desde ese punto de vista, evidentemente se pueden cumplir los dos principios, o mejor dicho, las dos condiciones para que todo movimiento, toda organización de cualquier índole crezca, que es la difusión de una idea, sea como propaganda, como doctrina, ¿verdad?, pero detrás de lo cual tiene que estar una organización. Es decir, es como cuando vos en política, bueno, entusiasmás a alguien, puede ser por una conferencia, puede ser por un programa, puede ser por un artículo, y la gente dice, bueno, estoy de acuerdo, perfecto. ¿Y ahora? Y ahí es donde entra en juego la organización, que abre los espacios, en fin, que crea también las posibilidades de participar. Es decir, lo que es propaganda y organización, organización y propaganda, tiene que transformarse en una simbiosis virtuosa del crecimiento de cualquier proyecto. A su vez, en el avance de cualquier causa, incluso en una idea como la que nosotros sostenemos,
que es realmente desde el punto de vista del cambio de estructuras, el planteo en paz y en orden y por la vía de la voluntad popular, una revolución nacional, bueno, también el general Perón hablaba de 4 etapas que se mezclan, ¿verdad? La etapa doctrinaria, la etapa de ponernos de acuerdo con una unidad de concepción, que paralelamente empieza a gestar la etapa por la lucha y la toma del poder, y después viene una tercera etapa cuando se accede al poder, donde, bueno, hay que poner, como se dice, las cosas en orden, nosotros le llamamos siempre con la ley en la mano, ¿no? La escoba de hierro, y donde en la Argentina la verdad que esa escoba de hierro va a tener que usarse con mucha energía, que es la etapa dogmática, y después ya con el trasvasamiento generacional y con la consolidación de esa revolución viene la etapa institucional. Es decir, como nosotros decimos, la mayor parte de las cosas ya están dichas, no hay que inventar 2 veces la rueda, pero acá viene la relación un poco con el título de esta charla, ¿no? Predicar la esperanza, pero también redoblar la lucha, el pensamiento y la acción. El pensamiento solo, si no se ejecuta en lucha, se transforma en algo no intelectual, sino intelectualoide. Y la lucha sin una idea, bueno, somos, como le llamaba en su tiempo al general Valle, una espada sin cabeza, ¿no es así? Y volvemos al tema de todo en su medida y armoniosamente. Hoy en nuestro país, por eso son importantes estas cuestiones, tener claro estos rumbos, aunque a veces parece que nos repitamos, pero bueno, es un tiempo donde también hay que, como se dice, poner las cosas absolutamente, que no haya medias tintas, que no se confundan los tópicos o los valores. Hoy indudablemente en la Argentina estamos, yo diría, casi en uno de los puntos más oscuros de esta noche nacional, de esta desgracia nacional a la cual nos ha llevado y nos viene llevando desde hace tanto tiempo esta casta política. Pero hablando de la esperanza, todos sabemos que el punto más oscuro de la noche es el que preanuncia o anuncia el amanecer, ¿no? Entonces, sin duda, es un tiempo duro, es un tiempo de lucha, es un tiempo de resistencia, es un tiempo de acción, es un tiempo de prueba. Por eso el primero de nuestros 7 principios, de los cuales hablamos algunos programas atrás, es la fe. Si vos no tenés fe, no creés, no tenés una mística, no tenés una causa, no hagas nada, ¿verdad? Y hoy, lamentablemente, hay un sector, lamentablemente, de nuestra comunidad que ha perdido la fe, una fe que tenemos que volver a hacerles recuperar. Por eso predicar la esperanza. Y en algunos casos tienen absoluta razón para no tener fe en la política. Nosotros podríamos agarrar a muchos jóvenes y ven lo que aparece en televisión, y ven la casta política, y ven la politiquería, y la verdad que si yo tuviera 15, 20 años y veo a estos políticos que parece que son lo único que existe en la Argentina, que son los que se pasean desde La Nación Más, C5N, después saltan a ATN y después los ves en, no sé, en Canal 26, en todos los, digamos, canales de cable o abierto, y son siempre los mismos, ¿verdad? Supuestamente enfrentados unos con otros, ¿no? Como ese famoso debate que hubo hace unos días entre 2 apátridas y gorilas como Leandro Santoro y el diputado Iglesias, y te hacen creer que se pelean, pero en realidad están en el mismo chiquero de la antipatria. Entonces necesitamos, evidentemente, hacer renacer esa fe. Por eso nos definimos también no solamente como el movimiento de los hombres y de las mujeres comunes, de los hombres y mujeres grises de la patria también, sino como el movimiento de los hombres y mujeres de fe en el renacimiento de la patria. Decididos no a sobrevivir, no a pasar el invierno, como se suele decir, sino a vivir plenamente. Y vivir plenamente es vivir en la lucha. Belén hablaba, bueno, justamente de los padres y a su vez de los mártires de la Iglesia.
nada se logra sin sacrificios y sin lucha. Por supuesto, nosotros siempre hemos tratado de privilegiar el tiempo a la sangre, pero a veces la sangre es inevitable y en nuestro movimiento, en situaciones trágicas en el pasado, bueno, hemos tenido 3 mártires que de alguna forma iluminan nuestro camino y cada día nuestra misión es honrarlos, persistiendo en esta causa por la cual ellos dieron su vida. Y dentro de ese marco, y a veces dentro de esa oscuridad nacional, yo quiero hablar de 2 ejemplos, de un ejemplo que di en la apertura de este programa, pero también de otro gran ejemplo. Me refiero al señor juez Alfredo López, un juez que, enfrentándose a todo este aparataje, ¿verdad?, de esta doctrina apátrida, de esta doctrina contra la familia, de esta doctrina contra Dios, que lamentablemente están imbuidos muchos jueces y muchos fiscales de esta cuestión garantista, salió en defensa del primer derecho humano, que es el derecho a la vida, y logró frenar durante algunas semanas la aplicación del aborto. Ahora está a resolución de una Cámara. Sabemos en general, lamentablemente, cómo funciona en muchos aspectos una justicia acobardada, pero dio el testimonio y a muchos de nosotros, ¿verdad?, también nos hizo volver a creer en la justicia con mayúsculas, ¿no? Que no todos los jueces, que no todos los fiscales son iguales, sino que hay una reserva moral, hay una última línea de personas probas, de personas decididas, de personas valientes, que están dispuestas a enfrentarse a este sistema de decadencia, de depravación, de corrupción. Junto con otros compañeros que le llevamos el viernes pasado nuestro apoyo, y él realmente tuvo el gesto de recibirnos en la ciudad de Mar del Plata. Además agradezco de corazón, en fin, las palabras que en lo particular también él me recibió. Por lo menos para mí, no porque uno evidentemente no sienta que ha venido luchando, pero bueno, que lo reconozca y que lo diga públicamente un juez federal, por lo menos para mí fue un impacto muy grande. Pero después tuvimos un rato hablando más privadamente, y él me dijo algo que yo creo que también pinta de cuerpo entero lo que es una persona que defiende la ley con mayúsculas, que defiende la Constitución con mayúsculas, que defiende realmente a toda nuestra comunidad organizada y la vida con mayúsculas. Él me dijo, mire, yo tengo 5 hijos y 5 nietos, y yo sé que me he metido con una cantidad de poderes que evidentemente superan incluso toda tanta maledicencia que hay en nuestro país. Un juez, todos sabemos que detrás del proyecto del aborto, de esta implementación del aborto en nuestro país, hay entidades internacionales como la Parenhood, como Soros, hasta las propias Naciones Unidas, ¿verdad?, hasta el propio FMI, grandes poderes que forman parte de uno de los puntos centrales del globalismo que nos van llegando hacia la destrucción de nuestras nacionalidades, de nuestras entidades, de nuestros pueblos, esa famosa agenda que estos explotadores, estos verdaderos explotadores de nuestro planeta quieren finalmente cerrar las garras con un nuevo orden mundial en el 2030. Es decir, esta resolución no es que simplemente pone molestas a algunas verdes o algunas entidades intolerantes en el país. Es una resolución valiente, heroica, contra el nuevo orden mundial que plantea el genocidio del aborto no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial,
siguiendo, ¿verdad?, ese plan original del nefasto Henry Kissinger, ¿verdad?, y de los Rockefeller, de los Rothschild, de lo que hoy conocemos como el llamado Club Bilderberg, con los 100 que a su vez manejan a los 6.000, ¿verdad?, que, bueno, que realmente están azotando a nuestro planeta, donde él hablaba, ¿verdad?, de un control poblacional y una reducción poblacional para que ellos, ¿verdad?, los grandes explotadores del planeta, vivieran bien. Ellos no quieren una humanidad de 6.000, 7.000 millones. Ellos están aspirando a una humanidad que baje a los 3.000, 3.500 millones para, por un lado, transformarnos a todos en esclavos y explotarnos mejor, y ellos usufructuar más los recursos que nos los ha puesto Dios, pero ellos consideran que son recursos de ellos, ¿no es así? Bueno, entonces tenemos que enmarcar en ese plano la decisión del juez Alfredo López, que él me dijo, bueno, yo tengo 5 hijos, tengo 5 nietos, y yo sé que con esto también me estoy jugando la vida. Yo sé que esto me puede costar la vida, pero soy un hombre de Dios, soy un hombre de la ley, soy un hombre de la Constitución. ¿Cuántos jueces ustedes conocen en la Argentina capaz de hacer esto? No sé si los dedos de una mano me alcanzan. Entonces, en medio de esta oscuridad, tenemos que ver las luces, tenemos que ver que no todo es igual. Cuando decimos, bueno, la justicia, sí, mucho de la justicia, pero también hay otra justicia, mucho de la politiquería, pero también hay otra política, ¿verdad? Y son cosas que indudablemente hacen a eso que nos permite también predicar esperanza. La existencia de jueces como el doctor Alfredo López redobla esa posibilidad de la esperanza, donde no está todo perdido. Así que todo homenaje que se le haya hecho, que se le pueda hacer, es en realidad algo menor con relación a esta actitud gigantesca. Y fíjense que ya en el día de ayer, todos estos bichos, todos estos engendros, digamos, donde aquellos que defendemos el primer derecho humano dicen que somos los antiderechos, fundamentalmente de organizaciones de la llamada izquierda y por supuesto alentados por el gobierno, plantearon que este juez que defiende lo que defiende nuestra Constitución Nacional, que a su vez está ajustada a derecho con los tratados internacionales donde se defiende la vida desde la misma concepción, están planteando iniciarle un juicio político. Es decir, quieren destituir al juez Alfredo López en Mar del Plata, al juez federal. ¿Por qué? Por haber defendido la vida, por haberse opuesto al genocidio del aborto. Entonces yo creo que, amén de lo que humildemente hayamos podido hacer y seguiremos haciendo desde el Frente Patriota, yo hago un llamado general a todos los hombres y las mujeres de bien de la Argentina, que tenemos que defender al juez Alfredo López, porque defendiendo lo que el juez Alfredo López, exponiendo su carrera, su vida, su familia, bueno, ha salido en defensa nuestra, ha salido en defensa de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestra sangre, del futuro de la patria. Pero es un arquetipo, es un ejemplo, como decimos nosotros, es una antorcha que se levanta en medio de esta oscuridad, para decirnos no todo está perdido. Y los que aún duermen tienen que despertar. Otro ejemplo, que ya es un ejemplo más nuestro, pero no menos sentido, del cual hablé hace un rato, es el ejemplo de una madre de un niño de 12 años que acaba de perder a su marido, que perfectamente, como a veces ha pasado en la política, alguien está comprometido con una causa y bueno, más allá de que esto haya sido por una causa de una enfermedad, por una muerte natural, a veces hay familias, y yo no los critico, bueno, que de alguna forma después se malquistan
como que indirectamente le echan una culpa, o por ejemplo un compromiso político, sea una organización, un partido, bueno, podría haber estado más tiempo con la familia, podría haber hecho otra cosa, fue a reuniones y vaya a saber si en esas reuniones se contagió. Por eso hablé del impacto, pero también del compromiso moral que ha generado para todo nuestro movimiento la actitud de la señora esposa de Ricardo Tonelli, de nuestro dirigente en el Frente Patriota de Mendoza, lamentablemente fallecido la semana pasada, donde al presidente del partido en la provincia le dijo: vamos a hacer todos los homenajes y por supuesto todo el dolor que tenemos por el fallecimiento de mi esposo, pero yo pido el compromiso de que al día siguiente el partido continúe en la lucha y yo voy a ocupar el puesto de lucha para estas próximas elecciones que él tenía, porque es el homenaje y es el deber que me ha marcado mi esposo. Bueno, seguramente no es un ejemplo que ha salido en los diarios, que no ha sido noticia mediática, pero vaya, qué ejemplo para aquellos que fundamentalmente luchamos por la causa nacionalista. Y acá se cumple un poco bueno, lo hablábamos ayer con unas compañeras que me habían venido a ver de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. También no deja de ser un homenaje al valor de nuestras mujeres, porque cuando la mujer se compromete en política no es lo mismo que el compromiso del hombre. Es decir, la mujer es la que trabaja, pero también es el ama de casa, es la que cuida a los hijos, y a veces cuando termina la jornada para el hombre, también empieza esa jornada para la mujer, que a su vez viene de su trabajo. Entonces, indudablemente, la mujer tiene siempre menos tiempo y es mucho mayor el sacrificio para, por ejemplo, militar en política de una mujer. Pero hay una gran diferencia. Ustedes vieron que a veces, en fin, los hombres somos un poquito más especulativos, tal vez en muchos aspectos se diría... ¿Cómo podría decir? Que a veces entre el negro y el blanco el hombre ve algunos grises, es un poco más, se diría casi acomodaticio. Lo maravilloso de las mujeres es que para la mujer existe el blanco y el negro, no lo estoy diciendo en términos de fanatismo, es decir, la mujer está con vos o contra vos. En política, para la mujer no existen medias tintas. O abraza una causa y la lleva hasta el final. Mire, en la historia del peronismo hubo traiciones en la rama política, hubo traiciones en la rama juvenil, hubo traiciones en la rama sindical, pero no hubo traiciones en la rama femenina. Yo he conocido mujeres extraordinarias, Yorga Salomón, Lala Marín, mujeres de la resistencia. A veces yo recuerdo 4 o 5 mujeres, de repente me acuerdo en el tiempo donde se pasaba una ópera profana, una obra profana. No importaba la cantidad, es decir, la mujer, y me refiero a todas las mujeres, también estoy hablando de la mujer nacionalista, nunca pregunta cuántos son, sino que vayan viniendo. Y ese ejemplo de esa mujer patriota, bueno, yo lo quiero exaltar también en la figura de nuestra compañera y camarada Sandra, de la esposa de Ricardo Tonelli, ¿no? Ojalá, yo digo, siempre los hombres tuviéramos ese espíritu. Alguna vez yo me acuerdo que tuvimos como una especie de discusión o intercambio intelectual en vida, pero esto fue por la vía de las redes sociales con el doctor Mariano Grondona, porque yo había exaltado cuando una frase de Evita, que decía: no solamente somos peronistas, somos fanáticamente peronistas, ¿no? ¿Así? Eso decía Eva Perón. Y entonces a veces el fanatismo se toma como una especie de patología, como que aquel que está dispuesto a dar la vida por algo es como una especie de loquito, ¿no es así? Y bueno, yo le recordé al doctor Grondona, que le gustaba tanto un poco las lenguas antiguas, que bueno, fanático venía de fanum, que quiere decir templo, entonces a veces un fanático es aquel
que sale del mundo al templo y después vuelve al templo, que es su idea, su causa, para retomar sus energías y volver a la lucha. Entonces, en términos antiguos, un fanático, un fanaticus, no es un enfermo mental, es alguien que hace de su causa, de su vida, en fin, un apostolado, como pasa, reitero, con el cristianismo de los primeros tiempos, como pasa con nuestros héroes y nuestros mártires a lo largo de la patria, de la historia de la patria. Y sin duda, yo siempre exalto, y por eso remarco este ejemplo también de nuestra compañera y camarada Sandra, con la entereza de decirle en la circunstancia trágica del fallecimiento de su marido: mañana hay que retomar la lucha, hay que cubrir, no hay que aflojar, ese es el legado y yo voy a ocupar su lugar. Díganme ustedes dos ejemplos distintos de un hombre probo, de una mujer patriota, si no hay luces, si no hay antorchas de luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo no? ¿Cómo nosotros entonces no vamos a predicar esperanza? Hay a veces gente en política que parecen, perdónenme la expresión, los payasos mala onda, ¿verdad? Vos los llamás y como estoy, peor. ¿Cómo me va? Pésimo. Yo no estoy diciendo que uno tenga buenos días o malos días, pero la misión de los dirigentes, de los que conducen, de los que deben de alguna forma a veces es hacer de tripas corazón y justamente transformarse en predicadores y portadores de esperanza en un tiempo donde la gente está tan mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Pesimismo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Odio? No. Tenemos que hablar del nuevo amanecer, porque así como existe la noche, existe el día. Y fíjense que en nuestro movimiento, en nuestro partido, por ejemplo, las mujeres, además del uso de nuestro partido, de la llama votiva, azul y blanca, tienen como símbolo el loto blanco, ¿verdad? Se dice que, bueno, la semilla del sauce llorón se pudre a los 3 días y la semilla del loto blanco, algunos dicen que dura 3000 años, pero el loto blanco es una planta muy especial, yo hablé en algunas oportunidades. ¿Por qué? Porque es una planta que emerge y es una flor que se abre en medio del barro, ¿no es así?, en la noche, y abre sus pétalos esperando al amanecer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? En medio de esta noche nacional nos levantamos de alguna forma sobre el barro de la política y abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, convocamos, ¿verdad?, para decirle a nuestro pueblo que viene un amanecer. Y me parece que esa es la misión de los patriotas. La misión de los patriotas, todos sabemos que estamos mal. Algunos me dicen, ¿por qué no habla de tal problema, tal otro? Sí, yo puedo hablar de esos problemas, le puedo hablar de un montón de temas. Pero nuestra misión es levantar los espíritus, levantar las voluntades, levantar a aquellos que están caídos y decirles, compañeros, camaradas, la Argentina debe y tiene que resurgir. Ahora, dentro de esa misión y dentro de esa lucha, sabemos que, bueno, en este tiempo donde se habla tanto, por supuesto, de las enfermedades, del problema sanitario, todos los organismos generan en algún momento sus anticuerpos, ¿verdad? Y en esta nación que tratan de llevarla a su extinción, bueno, esas antorchas de luz también van representando la defensa de nuestro organismo nacional frente a toda esta invasión extraña, frente a todos estos disvalores. Ahora, lo que tenemos que saber es que así como no podemos, como dice el dicho, no por mucho madrugar, se amanece más temprano, tenemos que cultivar no solamente la lucha, sino la paciencia, que también es otro de nuestros principios. Hay cosas que tienen que darse en su tiempo necesario. Tampoco podemos pretender que una persona que viene atosigada de colonialismo, que viene atosigado de ideas foráneas o que viene atosigado de desesperanza,
hablamos dos palabras y automáticamente diga, ah, bueno, Dios y patria y cuál es mi puesto de lucha, ¿verdad? A veces pasa como cuando uno se despierta, se va despertando, cada uno, en fin, a su manera, cada uno tiene su tiempo y todo lleva un proceso de paciencia, pero también sabemos que el despertar es inexorable. Tenemos que, por supuesto, luchar por aquello que queremos conquistar, pero también tenemos que valorar lo que tenemos. Y sobre todo, que esto es un tema que yo siempre trato de plantearlo dentro del nacionalismo, debe quedar claro que no solamente nosotros predicamos la esperanza, sino que nosotros no predicamos el odio. No me voy a cansar de decirlo, el odio es un veneno que envenena el espíritu, que envenena la mente. Nosotros no luchamos por odio a nuestros enemigos. El odio es de nuestros enemigos. Nosotros luchamos por amor a la patria, por amor a Dios, por amor a nuestra familia. El odio se lo dejamos todo a ellos. Nuestro recordado camarada René Toulián, cuando a veces uno, sobre todo siendo joven, ahora estoy un poquito más tranquilo, ¿no? Como decía el general, ya soy medio un león herbívoro, ¿no es así? Cuando a veces uno se enojaba y bueno, él siempre me decía, no te olvides que ellos son nuestros enemigos, no nuestros maestros, ¿verdad? Y ese es el tema, el odio es de nuestros, todo el odio es de nuestros enemigos, pero nuestro es el amor a la patria. Así que en esta lucha debemos superar los dolores, las broncas, la acción, debemos cultivar la templanza, y tratar a veces siempre de mirar, no dejar de mirar la parte, como se dice, la mitad del vaso que está vacío, pero sobre todo mirar la parte del vaso lleno y no tener esa cuestión a veces lacrimógena y de autocompasión. No sé, habrá excepciones, pero por lo menos a mí siempre es la imagen que me dan algún sector de izquierda, ¿no? Que parece que están redimiendo al mundo. Nosotros hacemos esto porque queremos, nadie debe empezar a reclamar, yo hice tal sacrificio y a mí no me dieron tanto. A ver, nosotros estamos en esto porque lo sentimos, porque queremos. Entonces no estamos cumpliendo con otra cosa que con el deber, con lo que es nuestra vocación. Yo que en lo particular recibí una parte de mi formación con los salesianos, yo me acuerdo, yo en catequesis no era muy bueno, pero por algún motivo siempre me quedó el ejemplo de Domingo Sabio, que una vez le preguntaron, ¿qué harías vos si sabés que te vas a morir, no sé, en la próxima hora? Y seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Porque si uno realmente lleva adelante su vocación, ¿verdad? Yo siento que esto es lo que estoy haciendo, no estoy pensando, a ver, me gustaría ir a París, me gustaría ir a Centro... No, es decir, no tengo frustración, porque yo estoy haciendo lo que quiero, ¿verdad? Y es un privilegio. Y es un privilegio poder hacer lo que uno quiere, jugarse por una causa. Como dice el dicho, el que quiere celeste que le cueste. Y nosotros, que somos celestes, que luchamos por la vida, y lógico que nos va a costar. Y lógico que debemos atenernos a las consecuencias y asumir con valor y patriotismo también la responsabilidad de nuestros actos. Por supuesto que nosotros sabemos todo lo que está en riesgo y en juego, desde, como decía el juez, desde nuestra vida hasta la tranquilidad a veces familiar, y hasta a veces la propia honra de uno, ¿verdad? General Perón tenía una frase, uno se mete en política y le echa la honra a los perros, con perdón de los mejores amigos del hombre. Pero cualquiera te dice cualquier cosa en una red social, cualquiera se mete con vos, con la familia, en fin. Claro, hay cosas que son inesperadas. Yo, por ejemplo, lamento la tragedia que ha habido con el edificio en Miami, más allá de que venían las denuncias en el 2015. Pero indudablemente, si alguien estaba de vacaciones y bueno, se te derrumba el edificio, no es que estás haciendo lo que vos querés, estás yendo a un lugar para disfrutar o vacacionar y bueno, tenés una desgracia. Pero esto de que uno en la lucha política, evidentemente tenés que entregarlo todo, que vas a tener el privilegio de la lealtad, pero también vas a tener el dolor de la traición, que te puede tocar la muerte, la cárcel, en fin, donde vos tenés que entregar
más que pedir, ¿verdad? Bueno, en conducción política una de las cuestiones que se habla, por aquellos que, entre comillas, quieren ser felices haciendo política, ¿no? Que piensan que la política es irse de camping, hay una cuestión muy interesante que decía el general Perón, que la política es un tembladeral. Es un tembladeral lleno de, en fin, de humo, de oscuridad, de problemas, ¿verdad? Uno siempre se despierta con que, bueno, hay un problema acá, un problema allá, donde hay pocos instantes de cierta paz, de cierta celebración, que son los instantes del triunfo, pero es como si nosotros, bueno, de repente, como esperamos, podemos hacer una gran elección en septiembre. Perfecto. Habrá un momento de celebración. ¿Qué pasa al día siguiente? Bueno, hay que calzarse las botas y seguir adelante. Aquellos que estén dispuestos a comprometerse en la lucha política tienen que saber eso. El problema de nuestra clase política que cree que ellos hacen política para pasarla bien, para ser millonarios, ¿verdad? Para tener privilegios. Por eso son politiqueros, no son políticos. Y por eso son la desgracia nacional, porque ellos trabajan para ellos. Tener un país que pueda alimentar a 500 millones de habitantes y 6 de cada o 7 de cada nuestros niños están bajo el límite de la pobreza, significa que esta clase política no sirve para nada, ¿verdad? A veces decimos, Dios todo lo puede, pero nosotros tenemos que ayudar a Dios rogando y con el mazo dando. El fracaso, no existe el fracaso. Digo, más allá de que uno pueda fracasar, el fracaso no es luchar por aquello que uno cree, por aquello que uno siente. El fracaso es rendirse. El fracaso es decir, bueno, listo, yo ya luché lo suficiente, perfecto, colgué los botines, ya estoy maduro y me voy a dedicar a otra cosa. Eso es el fracaso. Eso es el fracaso. El fracaso es de los que se rinden. Y por supuesto, el fracaso mayor que no tiene retorno es de los que traicionan. Los zurdos, o la izquierda, para ser un poquito más diplomático, quieren encuadrar al burgués en una condición social, ¿no? Está la burguesía y está el proletariado. Por supuesto, todos los que predican eso son, en sus términos sociales, son todos burgueses, ¿verdad? Y después tratan de vivir del proletariado. Desde el punto de vista nacionalista, lo que nosotros llamamos del aburguesamiento, ¿viste? Cuando alguien te dice, bueno, mi idea de la juventud, pero yo ya estoy grande, ya di todo. O los jóvenes, que a veces empiezan un camino, y bueno, no para todo el mundo, evidentemente, es esta maratón. Nosotros en el nacionalismo decimos que un burgués es aquel que antepone su comodidad a su conciencia. Porque cuando vos te jugás por una causa, sea de la índole que sea, perdés tu comodidad. Tenés menos tiempo para el ocio, menos tiempo para la familia, restás horas al sueño, tenés que hacer sacrificios. Entonces, el burgués es aquel que no quiere perder las comodidades. Y nosotros tenemos una clase política profundamente burguesa. Quieren estar cada día mejor, quieren disfrutar cada día más, quieren tener cada vez más bienes, ¿verdad? No hacen un solo sacrificio por la patria. Y no hablemos de los factores que ellos representan. Díganme ustedes a mí, ¿qué sacrificio en medio de la desgracia nacional, por ejemplo, hicieron los bancos, hicieron las financieras? ¿Qué sacrificio hicieron los funcionarios públicos? ¿O no es una burla para todos los argentinos que este sinvergüenza que tenemos de presidente, que encabezó una de las peores políticas sanitarias en la historia del país, todavía se burle de todos nosotros homenajeando a los muertos de COVID? Si los responsables del desastre sanitario son ellos son los que decían que esto era una gripecita, ellos son los que decían que se curaba con un té, ellos son los que al día de hoy no pueden controlar las fronteras del país. Entonces, evidentemente hay cosas un poco que te sacan, y bueno, uno tiene que asumir a veces la profesionalidad del periodismo y de la cuestión política, pero hay provocaciones. Además, si alguien supuestamente homenajea a los muertos, por ejemplo en este caso de COVID, es que no es responsable. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Mandrake? ¿Qué hizo Ginés? Y todos los negociados que hicieron con la salud, y toda la porquería a veces que han instalado como protocolos,
Y las segundas dosis que no han llegado y todo. A ver, y aquello que en su momento hasta les propuso las Fuerzas Armadas cuando arrancó todo esto, crear 9 zonas y dividir, ¿verdad?, a aquellos que venían enfermos por este virus para atender de otra manera las afecciones comunes. ¿Cuánta gente se murió? Por cuestiones de cáncer, por cuestiones del corazón, tenemos un periodista amigo, conocido, bueno, que murió por el tema de la vesícula, de las piedras, bueno, se rompió todo eso, es decir, de gente que iba en el 2020 a un sanatorio especial y decía, no, acá atendemos COVID nada más, ¿verdad? Entonces que por lo menos este gobierno no se burle de nosotros, ¿verdad? Eligiendo un domingo al mediodía todavía para ellos homenajear. A ver, ustedes gobiernan. Yo no estoy diciendo que todas las muertes son responsables de ustedes, pero una parte muy importante sí. Una parte importantísima sí. Y en esta lucha, por supuesto, nuestro honor, lo reitero, es la lealtad. Y nosotros somos duros con los duros, no cedemos un tranco de pollo. Nosotros nos podemos adaptar. Yo dirijo un partido y muchos de ustedes saben que yo digo a lo mejor a veces el 5% de lo que pienso. Y no digo más porque, ¿verdad? Ya todos sabemos que acá existen leyes prácticamente del pensamiento, de una especie de policía del pensamiento, que te quieren proscribir o te quieren censurar por cualquier cosa. Es decir, en cierta forma sabemos que estamos luchando lamentablemente dentro de un sistema y bueno, podemos aceptar algunas reglas del sistema. Pero también sabemos que cuando lleguemos al sistema lo vamos a hacer trizas. Y vamos a establecer una verdadera ley nacional. Vamos a establecer, como lo hizo don Juan Manuel de Rosas, la restauración de las leyes, el cumplimiento de las leyes. Y en ese sentido, yo siempre lo digo y lo reitero, no es que nosotros pensamos el día que seamos gobierno en la Argentina gobernar con mano dura, en fin, nosotros pensamos gobernar con la mano de hierro más fuerte de la historia argentina. Porque la Argentina, reitero, necesita también esa escoba de hierro para restaurar su ser nacional, para recuperar sus valores. Y estoy hablando de la ley. No estoy hablando de la violación de ningún derecho humano. Lo que pasa es que en la Argentina no se cumple la ley. Y los primeros que no cumplen la ley son los que gobiernan. Y en esta lucha evidentemente tenemos que cultivar también la voluntad. A veces vale más una idea no tan brillante, pero que persiste en el tiempo, que una idea maravillosa que es una especie de lluvia de verano. Por eso el tercer principio en conducción política es la continuidad en el esfuerzo. O como dicen en el campo, ¿no? Vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición. Y en este tiempo de oscuridad estamos en lo que yo denominé hace muchos años la Republiqueta del 14 de junio. La Republiqueta de la rendición. Ellos son los que, en realidad, mientras el pueblo lloraba, nuestros veteranos habían hecho todo lo posible, había un sector muy importante de la clase política que festejaba esa derrota porque podían volver ellos. Y entonces aparecieron los Alfonsín, que llamaban carro atmosférico a la causa de Malvinas, y toda la escoria que ha venido sucediéndose con alguna honrosa excepción desde 1983 a la fecha. Entonces, nosotros estamos trabajando por un orden nacional, por un resurgimiento nacional, no estamos trabajando por el caos. El caos, por un lado, es el cementerio de las instituciones, y en este momento el caos en la Argentina sería un escenario ideal para todas las internacionales que están esperando que nos matemos entre nosotros para después intervenir, sea la ONU o cualquier fuerza. Pero tampoco aceptamos que el orden no tenga justicia, porque evidentemente eso es el orden de la opresión, ¿no es así? Entonces vivimos en una republiqueta revestida de democracia, pero que es profundamente autoritaria, profundamente injusta, profundamente traidora de los intereses nacionales, y estamos luchando por la llegada de una auténtica democracia. Y para llegar a eso hay una sola solución,
el nacionalismo, el patriotismo militante. Solo el nacionalismo salvará la patria, y no es una consigna, es una realidad de nuestros tiempos. Bueno, lo único bueno, sí, de estos tiempos anárquicos, de estos tiempos de dispersión, es que se está produciendo una depuración, ¿verdad?, de toda una inepta, servil y traidora clase política. La gente está harta de ellos, harta también del periodismo, de este periodismo aburrido, que habla de la grieta, que lleva siempre a los mismos. Hay por lo menos un 50% de la población que en las próximas elecciones no quiere votar más a los mismos, que por lo menos no quiere votar estas dos supuestas opciones, el oficialismo y la oposición, las dos caras de la misma moneda. Y ahí empezaremos a desembarcar, si Dios quiere, los nacionalistas en esta hermandad histórica que se ha hecho en el Frente Patriota entre el nacionalismo argentino y el peronismo de Perón, ¿verdad? Y si es necesario marcharemos sobre los escombros, de esta republiqueta del 14 de junio. En lo personal, para mí, la verdad, simplemente es un puesto de lucha, un acto de servicio. Yo, que a lo mejor puedo decir que a los 65 años, para algunos podría estar en el otoño de mi vida, en realidad estamos preparando la primavera nacionalista. Así que nos van a tener que aguantar un tiempo más. Por supuesto, nos revitalizan los apoyos, los apretones de mano, los abrazos, aquellos que diariamente nos alientan a persistir en esto. Y quiero, en fin, concluir esta reflexión, que a lo mejor se extendió como siempre un poco más de lo esperado. Hace 2 años, no sé por qué, pero yo escribí un tuit, un mensaje en Twitter que después replicaron los camaradas y que tal vez hace al tiempo de hoy, ¿no?, hace a este crecimiento, a este avance extraordinario del Frente Patriota. Y ese día escribí en Twitter: llegaremos en medio de la noche, cuando tu sueño se haya transformado en sopor, desesperanza y pesadilla, para decirte: despierta, es hora de levantarse y marchar juntos al amanecer. Y como dice este emblemático patriota, el señor juez federal Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, vamos a tomar un poco la consigna que él también, en la defensa de la causa de la vida, que a todos nos hermana, también menciona en las redes sociales, y que bueno, también nos ha transmitido a nosotros cuando tuvimos el privilegio de estrechar su mano y saludarlo. Compañeros, compatriotas, camaradas, resistir para reconquistar. Dios y patria. ¡Viva Argentina!